Muy buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, doctora. Feliz año para todos. Espero que ya todos se estén incorporando a clase después de estas largas vacaciones. Sí, está costando bastante trabajo. Pero bueno, tenemos que mirar en perspectiva. Prácticamente nos quedan 3 semanas de clases para los exámenes del segundo parcial. Entonces tenemos que aprovechar bien pues estas 3 semanas y completar pues la planificación que teníamos. Hasta ahora estamos bien. Básicamente pues nos queda este tema, este gran tema que es violencia de género. Y nos queda otro tema que sería buenas prácticas en los servicios de salud y pertinencia de los servicios de salud, que sería lo que cerraría el programa que tenemos. En este tema que vamos a comenzar hoy día, pues vamos a hacer 2 actividades. Una va a ser un debate similar al que tuvimos, o sea, con la misma metodología que el que tuvimos de medicina alternativa, tradicional y complementaria. Y vamos a hacer una investigación bibliográfica de algunos temas que eso ya los pondré el día jueves. También de temas relacionados con violencia de género. Entonces, hoy día yo les daré la clase, o sea, les daré el tema. El día jueves, pues, prepararemos, o prepararán ustedes más bien en un taller en salas, pues prepararán el debate y también ya les subiré las dos tareas, pero bueno, nos centraremos en el debate porque el debate será el martes que viene y posteriormente pues ya en el tiempo que queda pues haremos el otro tema que solo tiene una actividad, entonces estamos bien, vamos a completar perfectamente pues el cronograma y pues creo que es sobre el 24 de enero que tendremos los exámenes, del 24 al 29 tendremos los exámenes del segundo parcial. Bueno, señores, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna observación. Yo creo que todos recuperaron algunos de ustedes que tenían algo pendiente. Creo que todos lo recuperaron, no estoy segura. Si no, por favor, pónganse en contacto conmigo para recuperar lo antes posible, porque ya nos metemos en otro tema y es importante pues recuperar si se tiene algún tema atrasado. La exposición de hoy, pues bueno, va a ser una exposición teórica, pero yo quiero que sea más bien una especie de conversatorio, o sea que está abierta, que ustedes puedan preguntar, a que puedan opinar, dar su opinión. Yo también haré algunas preguntas respecto al tema para que ustedes puedan contestar y para un poco profundizar en lo que es este tema que es tan actual y tan importante de violencia de género. Bueno, sin más, pues vamos a compartir pantalla para comenzar el tema. Bueno, entonces vamos a hablar sobre violencia de género hacia las mujeres. Bueno, antes de comenzar el tema, pues vamos a dar una serie de definiciones
para centrarnos bien en el tema, para que no haya equívocos, para que comprendamos mejor y más que nada para que ustedes pues aclaren algunas ideas si no la tienen clara. Bueno, ya se ha hablado de lo que es sexo y lo que es género. Vamos a repasarlo. El sexo pues son características biológicas, es decir, naturales, se nace con ellas, entre hombres y mujeres, relacionadas con la reproducción. También hay otros aspectos biológicos distintos entre hombres y mujeres, pero básicamente lo que nos diferencia pues son los órganos relacionados con la reproducción. El género es inmutable, no varía por el paso del tiempo ni en diferentes contextos culturales, a no ser que en los contextos culturales actuales, pues una persona se someta a un transgénero, se someta a una operación. Entonces sí, ahí puede cambiar el sexo. El género, ustedes también ya lo han definido, pues es un concepto social, porque son las características, valores y actitudes que se aprenden dentro del contexto de cada uno de nosotros, de donde nos movemos, en la sociedad en que estamos, que nos enseña lo que es propio del hombre y lo que es propio de la mujer. Y este género pues son construcciones culturales que han variado a través del tiempo, en el contexto histórico, también varían de una sociedad a otra, de una cultura a otra, y asignan identidades o roles o funciones a las personas según su sexo. Y estas identidades pues a veces, y de hecho, encierran desigualdades, porque las funciones y los roles que asignan a las mujeres con respecto a los hombres, pues crean una desigualdad social. El género es aprendido, nos dicen desde pequeño, cómo debemos ser los hombres y cómo deben ser los hombres, cómo debemos ser las mujeres. Entonces, resumiendo, el sexo es morfología y fisiología del hombre y la mujer, relacionado con la reproducción sexual, es natural, hay diferencias corporales y en general no cambia. El género son las identidades masculinas y femeninas, son roles, relaciones y responsabilidades. Se genera en un ambiente sociocultural, o sea que se aprende. Siempre hay una valoración no equitativa de esos roles de género y se puede cambiar a través del tiempo y a través de las culturas. Vamos a ver también otras definiciones para irnos acercando a las definiciones más importantes de este tema, que son roles, que son estereotipos y que son prejuicios. Bueno, roles son un conjunto de funciones, de tareas, de responsabilidades que hacen un grupo social. Es un modelo que se repite sin variación y que se reproduce y normalmente pues esas conductas que se tienen en una sociedad pues las asume las personas según su sexo, si es un hombre o si es una mujer, lo asume por el hecho simplemente de serlo, porque la misma sociedad y la misma cultura pues le lleva hacia allá. Entonces los roles se definen culturalmente. ¿Y qué son los estereotipos? Los estereotipos es una imagen mental simplificada de algo, de una persona o de un grupo que comparte algo. Es una percepción que se le atribuye a unas determinadas personas. Eso no quiere decir que sea verdad, es como un rol extremo, o sea, el estereotipo es como un rol extremo y que ya se le asigna y todos lo naturalizan y lo creen correcto. Por ejemplo, cuando nace un niño, lo normal es que le regalen alguna ropa de color azul
y si nace una niña, pues una ropa de color rosa. Bueno, eso ya ha ido cambiando, afortunadamente, eso está cambiando. Bueno, está cambiando más por la sociedad de consumo que en realidad por los roles como tal. Pero ese podría ser como un ejemplo de estereotipo. ¿Y qué son los prejuicios? Los prejuicios es básicamente una idea, una opinión preconcebida de algo, pero que no tiene una evidencia, que no tiene un argumento válido, sino que se sacan conclusiones de pocos datos, de datos que prácticamente no hay, sino que se van repitiendo y ahí se crea ese prejuicio, ¿no? Los prejuicios y los estereotipos los vamos heredando a través de nuestra cultura y, por ejemplo, un prejuicio que es muy común es, por ejemplo, todos los homosexuales son promiscuos. O sea, se le achaca a una persona que es homosexual, que no es capaz de mantener una relación con una pareja, sino que tiene múltiples parejas, que tiene una vida sexual indisciplinada, podemos llamarla así. Eso es un prejuicio que se tiene y que está creado en esa asignación de roles y de estereotipos que pueden perjudicar a ciertos colectivos, en este caso, pues, al colectivo LGBTIQ. Entonces, nuestra sociedad pues está llena de estereotipos y prejuicios que se forman deformando esas funciones o esos roles que tienen el hombre y la mujer en la sociedad. Ahora, el concepto de género, pues, prácticamente pues, se desarrolló en los años 70, lo desarrolló Rubin, que era una feminista, antropóloga, y que recurrió a esta categoría para explicar que la sociedad es la que construye la subordinación de las mujeres y que esas diferencias sexuales que hay entre hombres y mujeres se van traduciendo en una desigualdad real y generando unas relaciones de poder distintas, ella le llamó asimétricas, entre hombres y mujeres. Entonces, pesando en una balanza, pues uno de las pesas, pues es más pesada que otra, o sea, en este caso serían los hombres, tienen más peso en la sociedad, las mujeres tienen menos, y ahí donde la dominación masculina es resultado de procesos históricos de socialización y de identidad de género, o sea, de que se asigna un rol al hombre y se asigna otro rol a la mujer, y eso crea esas diferencias de género. Entonces ahí en los años 70 se empezó a hablar de género. Y ya ese género pues no solo abarca hombre y mujer, sino abarca también pues otros colectivos como grupos LGBTIQ. Bueno, ¿qué es el patriarcado? Ahí sí le quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué consideran que es el patriarcado? Alguien que me diga. Buenos días, doctora. Buenos días. Yo considero que el patriarcado es aquella autoridad que tiene el hombre sobre alguna sociedad o sobre algún grupo social. Es decir, que sobre cierto grupo social o sobre una nación o como consideremos mejor, va a estar bajo dominio en su mayoría de los hombres o del sistema de hombres, con una subordinación de las mujeres. Ok, o sea, ¿usted considera que vivimos en un patriarcado? Sí, en este momento. aún vivimos en un patriarcado. Se está tratando de evitar que esto sea así, pero sí, aún se vive en un sistema patriarcal. Ok, entonces, efectivamente, el patriarcado es la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre mujeres y niñas, primero en la familia, y la extensión de esta dominación masculina sobre la mujer en la sociedad en general.
Entonces esto significa que el hombre tiene el poder en todas las instituciones patriarcales sociales y que a las mujeres se les niega el acceso a ese poder. Bueno, esto no implica que la mujer no tenga ningún poder, ni que esté desprovista de derechos, pero que es marginal el rol que hace la mujer en muchas de las acciones de la sociedad, ¿no? Y el patriarcado aparece a través de la historia en formas y modos variados y se va adaptando. Vamos a ver un poco cómo se ha surgido esto, pero vamos a leer de nuevo qué dice aquí sobre el patriarcado. Dice: de esta manera los hombres tienen una serie de privilegios que las mujeres difícilmente tenemos: mejores salarios, mayores oportunidades, mayor decisión en la casa, más seguridad personal, etc. Esto va creando entre uno y otro género una relación de desigualdad que no es porque los hombres sean malos o porque nosotros seamos tontas y nos dejemos. Las diferencias que se dan entre género y las relaciones que se establecen entre ellos son el resultado de la forma en que se ha organizado la sociedad durante muchísimos años. Esta forma de organización de la sociedad ha permitido que los hombres hayan dominado y oprimido a las mujeres. Entonces esto es un poco el patriarcado, pero veamos el origen y nos vamos a remontar. Bueno, en la historia hemos visto, cómo desde hace muchísimos años, en el siglo XIX, la mujer pues no decidía su vida, no decidía con quién se casaba, eso lo decidían sus padres, si era soltera, sus padres o hermanos, y si era casada, su esposo. No, por supuesto, muy pocas mujeres estudiaban, si trabajaban, pues era por opción de los padres o esposos. Entonces, realmente, pues, la situación de la mujer era de la toma de muy pocas decisiones y su vida, pues, estaba recluida, pues, a las tareas del hogar, al cuidado de los hijos, al cuidado del esposo o de la familia, y en cambio, pues, el hombre tenía el rol de el proveedor, el que prácticamente pues cuidaba a la familia y que podía salir, o sea, tiene un rol público, en cambio la mujer tiene un rol privado. Pero como les digo, vamos a remontarnos más allá de la historia, vamos a remontarnos a la prehistoria, y ustedes se acuerdan cuando estaban en bachiller, que estudiaban ustedes la prehistoria y había una fase de la prehistoria que era el paleolítico. En el paleolítico había la fase de paleolítico, mesolítico y neolítico. Entonces, en la fase de paleolítico, que es hace muchísimos años, diríamos de 10 a 30.000 años, ¿qué pasaba? Pues que el ser humano pues era cazador-recolector, era nómada, no tenían un sitio donde asentarse porque buscaban comida en ciertas zonas, si ya no había comida pues se iban a otro lado. Y entonces, ¿cómo era la sociedad de ese tiempo? Tanto en el paleolítico, también en el mesolítico. Pues ahí los roles eran completamente distintos. La mujer era recolectora, se ha visto que también en algunos casos era cazadora, o sea, ayudaba a cazar, pero sobre todo era recolectora, y también tenía otro rol porque en ese tiempo pues la institución de la familia o el núcleo familiar lo definía la mujer, porque la mujer era la que tenía hijos, que eran, o sea, los hijos reconocían a su madre, pero por la situación en que estaban, de prácticas sexuales, había mucha promiscuidad, entonces los hijos no reconocían al padre, solo reconocían a la madre, y la madre pues cuidaba a los hijos, entonces la familia prácticamente era lo que se llama matrilineal, porque
dependía, la alianza, la línea de la familia dependía de la madre. Eso por un lado. Por otro lado, la mujer como tal, pues tenía un poder distinto al de los hombres. Era también, diríamos, la que recogía ciertas plantas, la que cuidaba un poco, era la médica, la hechicera, la que cuidaba a las personas cuando se herían. O sea, tenía un rol importante en esas hordas que iban de un sitio a otro, y además tenía un poder máximo. ¿Cuál sería el poder máximo de la mujer en ese contexto? ¿Qué creen ustedes? Pues era capaz de dar vida, capaz de crear vida, era creadora de vida, la mujer era vista como con una capacidad extrema de producir otro ser humano. Entonces, todas esas características de la mujer a nivel social, a nivel familiar, a nivel incluso de ese cuidado, porque al ser recolectora ella experimentaba con plantas, etcétera, pues eso le dio una condición distinta dentro de esas tribus, de esas hordas, y la mujer era venerada, incluso se han encontrado evidencia científica. No es que eso esté escrito, obviamente, no hay algo que sustente científicamente lo que les estoy diciendo, pero hay bastantes evidencias arqueológicas. Por ejemplo, están las Venus. En ese tiempo lo que había eran una serie de Venus que eran una adoración a ese símbolo que era la mujer como creadora de vida. Había muchas Venus embarazadas. También se han encontrado, miren, toda la cultura tiene un sesgo masculino. Entonces, en un principio, cuando se encontraban enterramientos, se definían que, bueno, que esos enterramientos, ahí había hombres, ¿no? Y los primeros enterramientos que aparecieron con un significado trascendente, es decir, que las personas en ese tiempo pues enterraban a sus muertos porque creían en algo más, o había una veneración de esa persona. Entonces decía, bueno, es el enterramiento de tal persona, pero masculina. Y ahora se ha visto con pruebas de ADN, de carbono, etcétera, la datación de esos cuerpos, pues resulta que muchos de ellos que se relacionaban con hombres, pues resulta que han sido mujeres. Entonces, se podría decir que en ese tiempo lo que existía no era un patriarcado, sino un matriarcado. Por esas condiciones, por esas circunstancias, había un matriarcado. Entonces, la mujer es la que tomaba decisiones y todo lo demás, pero ¿qué vino después? ¿Qué pasó en el Neolítico? A ver, ¿se acuerdan ustedes qué pasó en el Neolítico? Señores, ¿todavía están dormidos? ¿Qué diferencia Eso ya, con lo que era la agricultura y también ya lo que es el ganado como tal. Ok, Ahí se tenía ya lo que eran aquellas sociedades donde tenían más organización en la agricultura. ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el momento, en el Neolítico, hay un cambio sustancial porque se descubre lo que es la agricultura, o sea, por pruebas de ensayo-error, posiblemente mujeres, bueno, puede ser mujeres y hombres, pero la mujer era más la recolectora. Empezaron a probar ciertas semillas y dieron con semillas el mijo, el maíz, etcétera, que se podían reproducir y podía sustentar a la tribu. Entonces ahí cambió radicalmente lo que es el estilo de vida
nómada que tenían, pues porque ya tuvieron que buscar un territorio, unirse a algunas familias y también empezaron a domesticar ciertos animales. El lobo pues se convirtió en el perro que tenemos ahora, y otros animales que se convirtieron en animales domésticos, caballo, etc. Entonces ya la situación era completamente distinta, porque al tener un territorio se tuvo por primera vez lo que es la propiedad, porque ya en ese territorio había excedente, había cosecha, excedente de las cosechas, ya no se ubicaban en cuevas, sino ya construyeron los habitáculos, ciertas chozas, cabañitas que eran su propiedad, y también la tierra empezó a ser propiedad. Y esa propiedad que creó, pues que otras tribus pudieran disputarse eso, o sea, pudieran atacar y aprovecharse. Entonces ahí cambió el rol del hombre. El hombre, con unas características físicas distintas a la mujer, de más fuerza y todo lo demás, pues empezó a tener el rol de cuidador, tanto de la familia como de ese poblado. Entonces ahí pues se generó ese cambio del matriarcado al patriarcado, porque ya el hombre empezó a adquirir ese poder, ya se relacionó con ese pueblo, con esa pequeña ciudad, ya quien diríamos, tomaba las decisiones ahí en esa pequeña ciudad eran hombres, y ese parece que es el inicio del patriarcado, que prácticamente pues ha durado hasta este momento, porque en mayor o menor relación ustedes han visto que la mujer ha estado invisibilizada en muchísimos aspectos, en el aspecto de la ciencia. O sea, si ustedes ven, se destacan los científicos varones. A lo mejor hay una mujer científica, pero seguro que había muchísimas mujeres científicas. En la literatura, en las artes, en la pintura, bueno, en la ingeniería, en distintos aspectos, ha habido mujeres que han aportado, pero que han estado invisibilizadas, y a veces, si querían destacar, en algunas ocasiones tenían que tomar incluso los nombres de varones para que pudieran desarrollarse. En la lucha por ir a la universidad o por distintos derechos que han tenido las mujeres, no ha sido fácil. O sea, todo lo que las mujeres han podido conquistar ha sido a base de lucha para igualarse al hombre, porque el hombre ha tenido todos los privilegios en el hogar, pues era el que decidía, y también en la sociedad el que decidía. Entonces eso ha convertido a los países occidentales, porque hablar del Islam, de los países asiáticos, eso ya es otra cosa. Eso prácticamente todavía no han salido de un patriarcado mucho más ortodoxo, mucho más duro, pero en la sociedad occidental pues se ha dado una evolución que se ha visto reflejada en el siglo XX sobre todo, y que se está consolidando en el siglo XXI, pero que todavía pues a través de ese patriarcado hacen que esas desigualdades existan, que haya mejores salarios para los hombres, y eso es una realidad. En España pues se hizo, creo que fue el año pasado, no, en el 2019, hubo un estudio que se hizo para ver la diferencia de salario entre hombres y mujeres, y efectivamente pues hay una diferencia del 25% en igualdad de condiciones. O sea, la misma calificación, la misma experiencia, hombres y mujeres, los hombres tienen mejor salario que las mujeres. Entonces todavía hay muchas conquistas que no se han dado, precisamente porque se está dentro de esa sociedad patriarcal donde
todavía se reproduce esa dominación masculina que se ha tenido desde hace miles de años. Entonces, eso podríamos llamar el patriarcado. No sé si ustedes quieren hacer algún comentario al respecto. Si quieren hablar, por favor, tranquilamente, pues pueden hablar lo que quieran. Bueno, ahora vamos a definir lo que es el machismo, que quizá también es un subproducto de este patriarcado. No sé si alguno de ustedes me quiere decir lo que es para ustedes el machismo. Señores. Bueno, buenos días, compañeros, doctora. Yo creo que, bueno, el machismo como tal se parece mucho al patriarcado, pero creo yo que la diferencia sería que el machismo más bien es como un pensamiento, el pensamiento de prógrada que tienen los hombres como hacia la mujer, ¿no? Entonces, no sé si esté no correcto, pero es lo que yo creo que es, ¿no? Bueno, no es tanto un pensamiento, el machismo es una práctica, porque el producto del machismo, ¿qué es? La violencia de género. O sea, el machismo es claro, es un pensamiento, es una actitud, pero también es un comportamiento. Doctora, disculpe, aquí Sí. argumentando con lo que dijo la compañera, dentro de mis consideraciones, yo creo que el machismo no simplemente se encuentra inmerso en los hombres, sino que también hay muchas mujeres que practican este machismo, Obviamente. que lo tienen dentro de sí mismas por el mismo aprendizaje dentro de su familia, dentro de la sociedad. Entonces, el machismo no es como tal de los hombres, sino de hombres y mujeres en general, pero promoviendo lo que es ya la superioridad del hombre sobre la mujer. Ok, eso está bien porque ahí nuestras abuelas, nuestras madres, bueno, ustedes, quizás sus abuelas, pues ¿qué les han dicho? Al hombre hay que servirlo, al hombre hay que servirlo. O sea, si te casas es para servir a tu marido. Entonces, prácticamente las mujeres, que son las que se han ocupado de la educación de los hijos, porque precisamente una sociedad patriarcal hace que las mujeres son las que se ocupen de la educación de los hijos, son las que les han transmitido esos valores a los hijos. Entonces, no, pues el niño que se vaya a jugar, que salga a jugar a la pelota, y la niña que se quede aquí a ayudarme a lavar los platos. Entonces, eso perpetúa pues lo que es el machismo como tal, o el patriarcado como tal, pero el machismo en sí mismo es una actitud de asimetría de poder, o sea, de control, de dominio. Entonces, no es solo un pensamiento, como decía su compañera, es una acción, o sea, porque el hombre machista en una pareja pues trata de imponer su dominio y su control a el otro, o sea, a la otra persona, a la mujer, de tal manera que siente que él es el que domina y que la otra persona pues es inferior y tiene que ser dominada. O sea, ese mecanismo de control es lo que define sobre todo al machismo. Entonces, aquí decimos que se refiere a todas las actitudes y comportamientos relacionados a la idea de que el hombre es superior a la mujer, relacionado a ese patriarcado que se ha vivido ancestralmente durante tantos años. Y es el hombre superior a la mujer por el simple hecho de ser hombre. Entonces, es una relación desigual de poder en el que el hombre quiere llevar el control. Esto podría ser la mejor definición de machismo. Es una relación desigual de poder en la que el hombre quiere llevar el control. Y esto obviamente puede llevar a la discriminación y a la violencia. Y en los países occidentales sigue prevaleciendo en todos los países, en unos con más, digamos, con más prevalencia que en otros, pero en todos los países occidentales hay violencia hacia las mujeres.
familiar, diríamos, de parte de la pareja, aparte de que haya violencia, puede haber en otros ámbitos, pero ese machismo se manifiesta más en el interior de la pareja, del hogar. Y bueno, no analizamos nada de los, como les decía anteriormente, de los países islámicos y del Oriente, porque ahí el machismo es superlativo. Entonces estamos más bien definiendo a nivel occidental. Y de este machismo, pues, hay otras acepciones o hay otras, diríamos, calificativos o adjetivos que adornan este machismo. Por ejemplo, el sexismo, que es la creencia en una serie de mitos en la que el hombre es superior a la mujer. Por ejemplo, que el cerebro del hombre pesa un poco más que el cerebro de la mujer, entonces es superior. Eso es un mito. El androcentrismo, que es la visión del mundo, donde lo masculino es el modelo a seguir, es el parámetro de todo lo humano, ¿no? El hombre, varón, es el parámetro o el modelo de todo la especie. Y la misoginia, que ya es un caso extremo de machismo, es un odio o desprecio hacia lo femenino porque lo sienten inferior y básicamente pues lo desprecia como tal. Entonces muchos machistas son misóginos porque tienen un odio implícito hacia las mujeres porque las sienten inferior. ¿Y qué será el feminismo? A ver, alguien que me diga qué es el feminismo, porque igual que hay machismo, en las mujeres habrá mujeres que quieren dominar a los hombres. ¿Cómo se llamará eso? Las mujeres que quieren dominar a los hombres, ¿cómo se llamará? Ahora mismo se llama... También machismo, no. ¿Cómo? A ver, adelante. También machismo, no. Pero, por ejemplo, en una sociedad donde las mujeres quieran dominar a los hombres, bueno, yo he oído por ahí que están las feminazis, el embrismo también, o también mucha gente lo confunde con el feminismo. ¿Y será el feminismo lo contrario del machismo? A ver, hablen, por favor. Doctora, buenos días. Buenos días. Es que yo tenía entendido que, por ejemplo, en el caso del feminismo, bueno, yo lo considero como un movimiento, pero es como que busca como, se puede decir objetivo, la igualdad de género entre hombres y mujeres, pero de allí en el caso de que la mujer imponga o tenga, a ver, ¿cómo se le puede decir? Como una relación como al término machismo, pero en el caso de la mujer, es como, ahí se le conoce como un feminismo, pero es como radical, creo que es. Bueno, No sé si lo que pasa es que hay también una confusión respecto a eso, pues. Feministas no son solo hombres. Bueno, como ustedes mismos han dicho, pues el feminismo es un movimiento social y político, o sea, es una ideología, no es un comportamiento, es una ideología que es una teoría, porque nació con muchas feministas en los años 60, 70, en Estados Unidos, y bueno, eso ustedes han visto o han leído o van a leer, porque van a tener que hacer un trabajo bibliográfico sobre esto, que le toque, que hay distintas olas del feminismo, una ola, qué sé yo, que se dedicó pues a lograr el sufragio femenino, otra en los años 60 que buscó el divorcio, el aborto como metas para la liberación de la mujer. Bueno, ¿y qué quiere decir? Que el feminismo es una teoría que parte de que las mujeres y los hombres pues son iguales y que luchan por conseguir igualdad de derechos.
Eso es correcto lo que ustedes han dicho, pero obviamente pues puede que haya un feminismo radical, que es lo que llaman las feminazis, donde se piensa que ese feminismo quiere eliminar a los hombres, pero eso no es así, pues, porque dentro del feminismo, o muchos hombres son feministas, muchos hombres quieren la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces el feminismo no es exclusivamente de mujeres, sino es de una posición social y política donde se lucha por la igualdad de derechos. En muchos colectivos de mujeres, y bueno, yo pertenezco a un colectivo de mujeres, aquí en Manta, por ejemplo, en el movimiento de mujeres de Manta, en la red de atención y prevención de la violencia de Manta, donde hay hombres y mujeres, o sea, no solo están las mujeres, sino hay profesionales, médicos, psicólogos, abogados, trabajadores sociales que luchan, igual que el grupo femenino, lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Entonces, no es que es un sinónimo, un antónimo, diríamos, el feminismo no es un antónimo del machismo. El machismo hemos visto que es una actitud y un comportamiento donde se quiere dominar y tener control de la mujer. En cambio, el feminismo pues, es un movimiento ideológico, es una ideología que lucha por los derechos. Pero puede haber sociedades en que, obviamente, la mujer quiera dominar al hombre, ¿no? Yo recuerdo que yo estuve viviendo un tiempo en Suiza y a mí me asombró, y eso hace ya como 15, 20 años. Y a mí me asombró bastante que hubiera una asociación de hombres que se sentían dominados por sus mujeres. Entonces ellos se unieron porque ocurre a veces que cuando la mujer se libera, pues está muy entusiasmada y a veces cae en el otro extremo, ¿no? Entonces ese era el caso de estos compañeros, donde ellos se sentían como dominados por sus mujeres y hicieron una asociación para buscar ese equilibrio, ¿no? Que tenía que tener la relación entre hombre y mujer. Eso a mí me llamó mucho la atención porque hace 20 años, imagínense, eso no existía aquí para nada. Bueno, entonces tenemos claro lo que es machismo, lo que es feminismo. Y ya vamos a ir a la violencia. La violencia es una relación donde se utiliza la fuerza para imponer algo. La violencia tiene una expresión en distintos ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito social, político, económico, laboral, etc. O sea, la violencia se puede traducir a distintos contextos. Y esta violencia, al negar derecho, pues pone a la persona que víctima de la violencia, la pone en riesgo, en amenaza, y puede destruir sus condiciones de vida o también destruir su vida. O sea, esa violencia puede atentar contra la vida de la persona. Bueno, vamos a ver un poco cómo es el desarrollo de esta lucha por los derechos. Y cómo la expresión máxima del machismo, del control y del dominio, es la violencia. Esto movilizó a los países de América en general, desde la ONU, a la lucha contra esa violencia, para imponer una serie de hitos para darnos cuenta que efectivamente pues, la violencia en realidad pues, es una situación
que rompe ese equilibrio social y que puede llegar a, bueno, individualmente pues a ser un problema de salud importante. Entonces, bueno, ¿qué pasaba en América en los años 90, 80, 60? O sea, hasta la mitad, la primera mitad y un poco más del siglo XX, pues la violencia hacia las mujeres era considerada como una cuestión familiar, un asunto privado. Si el marido y la mujer se peleaban, pues nadie se metía. Ni los padres ni los hermanos, no, eso tienen ellos que arreglar entre ellos. Entonces, al no poder intervenir, y al no poder intervenir tampoco el Estado, pues se desconocía esa magnitud, no se sabía si había más o menos violencia de género, y esa violencia pues prácticamente pues, se invisibilizaba dentro de la familia y también dentro de ese patriarcado, y no estaba tipificada o considerada dentro de la legislación jurídica de las naciones, ¿no? Bueno, en 1981, miren ustedes, en el 81, que hubo un encuentro feminista en Bogotá, uno de los primeros, el primer encuentro feminista latinoamericano, pues se declara el 25 de noviembre como Día Internacional de la Lucha en favor de la no violencia hacia las mujeres, porque hubo un hecho, hubo la muerte de 3 hermanas, de las hermanas Mirabal, en la República Dominicana, a manos del dictador de ese tiempo, que era el Leonidas Trujillo, donde las hermanas, que eran activistas por los derechos, fueron asesinadas, y ellas se convirtieron en un símbolo de la lucha de la no violencia hacia las mujeres. Entonces ahí se pidió que se declarara ese 25 de noviembre como Día Internacional. Eso, bueno, posteriormente ya lo consideró la ONU, pero fue muchos años después, casi 18 años después. Ya vamos a ver. En 1993, la Asamblea General de la ONU aprobó una declaración. Bueno, ya estaba aprobado la CEDAW. Ustedes vieron la CEDAW cuando veíamos los mecanismos de protección de los derechos humanos, que es la Convención hacia la no discriminación de la mujer. Y en 1993, pues se aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, o sea, algo más específico, donde ahí se reconocía en ese documento que la violencia contra las mujeres constituye una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres que han conducido a la dominación de la mujer, la discriminación en su contra e impedido su adelanto pleno, y que la violencia es uno de los mecanismos por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto al hombre. Eso es lo que dice la declaración. Ustedes saben que la declaración no obliga, no es vinculante, pero de todas maneras fue algo muy importante en 1993. Apenas en 1996, la Asamblea Mundial de la Salud de la ONU aprobó una resolución en la que determinaba que la violencia hacia la mujer es uno de los principales problemas de salud pública en todo el mundo. Miren ustedes que en 1996, o sea, prácticamente hace poco tiempo, relativamente, ¿no? Si nosotros analizamos, y eso se han hecho muchísimos estudios, y comparamos, por ejemplo, la prevalencia de ciertas enfermedades, nosotros conocemos que la diabetes es una enfermedad de una alta prevalencia en la población, es un grave problema de salud pública por todas sus connotaciones de gastos médicos, etcétera, etcétera. Y bueno, esa prevalencia de la diabetes a nivel nacional pues es un 10%, más o menos. Quizá en Manabí es un poquito más alto, pero más o menos un 10%. ¿Y qué otros estudios han hecho de violencia y cuál es la prevalencia de la violencia? Pues hay estudios que dicen, hay estudios a nivel nacional
que definen la prevalencia de vida. Hay la prevalencia en el último año y la prevalencia de vida. La prevalencia de vida es durante toda la vida de la mujer, y la del último año es un corte en el último año las mujeres que han tenido o han sufrido violencia. La prevalencia de vida de violencia contra la mujer, pues se ha visto en distintos estudios que 6 de cada 10 mujeres, o sea, el 60% de las mujeres en el país han sufrido algún tipo de violencia en su vida. El 60%, o sea que es bastante alto. ¿Y cuál es la prevalencia en el último año, diríamos? O sea, la prevalencia normal de periodo, que se llama eso, ustedes ya lo estudiarán cuando vean epidemiología. Esa prevalencia, pues prácticamente es de 30 al 35%, que mire ustedes comparándola con la diabetes, pues resulta que esa prevalencia es 3 veces más alta que la prevalencia de la diabetes. Entonces, realmente, pues sí, es un problema de salud pública, porque la violencia hacia las mujeres, pues tienen unas consecuencias en la salud física, en la salud mental de la mujer y la social, porque incluso tiene consecuencias laborales, etcétera. Entonces, realmente pues es un problema de salud pública, pero eso apenas en 1996 hubo esa declaración de la Asamblea Mundial de la Salud. ¿Y eso qué hizo? Que ya la violencia no sea considerada algo privado, sino que es algo público. Que si ustedes son futuros médicos, si son ya médicos y están atendiendo a una persona que sufre violencia, ustedes tienen la obligación de denunciar, porque esa violencia hacia la mujer es un problema de salud pública, o sea, no es privado. Y bueno, en 1999, las Naciones Unidas declaran el 25 de noviembre Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Y normalmente, pues los colectivos de mujeres en diversos países, pues hacen esa celebración del 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre. El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, del 25 de noviembre al 10 de diciembre hay 16 días. Entonces, esos 16 días son días de activismo en pro de los derechos de las mujeres, que muchísimos colectivos de lucha por la igualdad del hombre y la mujer, pues hacen, qué sé yo, hacen foros, hacen marchas, hacen plantones, hacen muchísimas actividades para recordar a la sociedad de que se está luchando constantemente por esa igualdad de derechos. Bueno. Vamos a ver un poco la situación en el Ecuador. Bueno, el Ecuador ha ido un poco a la par de América. En los años 80 del siglo pasado, pues surgieron muchos grupos, muchas organizaciones femeninas que empezaron a expresar sus demandas, sus derechos, ¿no? Y también se empezaron a generar algunas propuestas políticas para que se llevaran pues en ese tiempo pues al Congreso de los Diputados y más tarde pues a la Asamblea. Esas mujeres pues eran mujeres campesinas, mujeres indígenas, mujeres afroecuatorianas y también mujeres pues sobre todo en los núcleos urbanos, mujeres trabajadoras que tenían muchísimas reivindicaciones respecto a sus condiciones de trabajo, etcétera, ¿no? Eso ya ocurrió en los años 80. En 1981, pues, el Ecuador ratificó la Convención de la CEDAW, y esa Convención de la CEDAW, pues, como era obligatoria para el Ecuador, pues, ustedes se acuerdan que condenaban toda forma de discriminación de la mujer, pues hizo que se empezaran a crear organismos
que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres. Y existía una oficina de la mujer que en 1980 se creó esa oficina de la mujer, pero que se transformó en la Dirección Nacional de la Mujer, o sea, adquirió más representatividad, una representatividad a nivel nacional. Ya en el 1986 era dependiente del Ministerio de Bienestar Social, pero básicamente pues en el Ecuador había habido mucha lucha de los movimientos de mujeres, y esos movimientos de mujeres pues hicieron incidencia y lograron que se creara algo más que esa Dirección Nacional de Mujeres, que fue el Consejo Nacional de Mujeres. No sé si ustedes han oído hablar del CONAMU, que se creó en 1997 a través de un decreto ejecutivo. Era como una oficina, era como un ministerio prácticamente, pero no lo consideraban ministerio, sino que era una entidad adscrita directamente a la Presidencia de la República, que tenía un financiamiento propio, tenía autonomía, y que era un organismo de alto nivel del Estado, y era, su función era, diríamos, realizar, hacer las políticas públicas para la igualdad entre hombres y mujeres, con la participación activa de todas las organizaciones de mujeres. Entonces, si por ejemplo en Manta había una organización de mujeres y quería tener su personería jurídica, sus estatutos, etcétera, pues iba al CONAMU para que le dieran de alta o sea, estuviera dentro de ese organismo como parte de esa organización de mujeres de todo el país. Entonces, también en 1994 se aprueba la Convención de Belén do Pará y se ratifica por el Ecuador. Esta Convención de Belén do Pará se hizo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, en el sistema regional de derechos humanos, pero esto dio lugar a que Ecuador pues ya pensara que había que crear una ley hacia la no violencia hacia las mujeres. Entonces se creó la Ley 103, que fue una conquista también. Ahí intervino muchísimo las asociaciones de mujeres, y en esa ley pues ya iba implícito la organización, o sea, práctica o sea, qué hacer con las mujeres que sufrían violencia. Entonces se crearon las comisarías de la mujer y la familia. Claro que esas comisarías de la mujer y la familia eran órganos administrativos, o sea, no eran órganos judiciales, o sea, no, se consideraba la violencia hacia la mujer como un delito, o sea, no como un delito como tal, sino como una contravención que se llamaba, que era una contravención administrativa. Pero de cualquier manera, estas comisarías de la mujer y la familia, pues hizo que las mujeres que sufrían violencia pudieran ir a esas comisarías y podían pedir su boleta de auxilio, y podían pedir una serie de medidas de protección, como el alejamiento del agresor, que saliera de la casa del agresor, etcétera. O sea, había como creo que unas 7 o 8 medidas de protección que lo daba esta comisaría con la base legal de la Ley 103. Entonces hubo un avance importante con respecto a la protección de las mujeres en ese sentido. Y bueno, ¿y qué pasó en el 2007? Pues en el 2007 miren ustedes que había 1.238 organizaciones de mujeres legalizadas y registradas en el CONAMU. Había 2 observatorios ciudadanos en temas de derechos de las mujeres y de género. Ya se había hecho incluso una ley de igualdad entre hombres y mujeres. Yo recuerdo que yo era parte de un colectivo que tenía su sede en Guayaquil, que íbamos, o sea, las asociaciones de mujeres de Manta, junto con otras asociaciones, nos reuníamos en un colectivo en Guayaquil y
y nosotros incluso hicimos ahí ya un proyecto de ley que se presentaba a la Asamblea de ley de igualdad entre hombres y mujeres. O sea, eso en los observatorios, era prácticamente un observatorio. Dice que había 143 comités de usuarios de la ley de maternidad gratuita y atención a la infancia, 7 comités de vigilancia para la erradicación de los delitos en el ámbito educativo, que se daban delitos de maltrato físico, maltrato psicológico y violencia sexual. Entonces había vigilancia para esa erradicación. Entonces en cada escuela, en cada colegio, pues había un comité que vigilaba esos casos. ¿Pero qué pasó? Pues que en el 2009 el gobierno del presidente Correa eliminó el CONAMO. Dijo, ya eso no va, y estableció una comisión de transición hacia el Consejo de las Mujeres e Igualdad de Género. Esa comisión de transición duró como 10 años hasta crear ese Consejo de las Mujeres e Igualdad de Género, y eso desmovilizó a todas las organizaciones de mujeres del país, no a todas, pero hubo una desmovilización sobre todo de las bases, de las mujeres en sus barrios, en sus zonas rurales, las mujeres indígenas, porque ya no había ese sustento de un organismo a nivel nacional que apoyara sus demandas y que apoyara sus asociaciones. Entonces realmente pues, fue un retroceso para la organización de las mujeres. Y bueno, eso ha sido la realidad. De todas maneras, muchos organismos de mujeres, sobre todo, miren, aquí en Manta, pues teníamos la Red de Atención y Prevención de la Violencia de Manta, un organismo que reunía algunas instituciones públicas y privadas, y hombres y mujeres, que ahí creamos prácticamente bastantes asociaciones de mujeres, asociaciones de mujeres víctimas de violencia, el Movimiento de Mujeres de Manta, y la misma Red de Atención y Prevención de la Violencia, formada por hombres y mujeres que luchábamos por todos los casos que se presentaban de violencia aquí en la ciudad, incluso en el país, porque si había un caso emblemático, pues nos podíamos ir a Guayaquil o nos íbamos a Quito a apoyar a otras causas, ¿no? Y en ese activismo social, pues también se apoyó a la Asamblea en la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, porque la Asamblea del Ecuador pues estaba haciendo una ley que era grande, que englobaba a otros aspectos a otras leyes. Ahí, por ejemplo, se eliminó la Ley 103, porque ya se iba a incorporar a este Código Orgánico Integral Penal, donde ahí era como una recopilación de todas las leyes pequeñas para hacer una sola, y ahí también tuvo una tarea muy activa. Tuvimos las organizaciones de mujeres de los distintos provincias del Ecuador, y ahí fue que se pidió que la tipificación del femicidio como un nuevo tipo penal, porque prácticamente pues, los asesinatos de las mujeres pasaban desapercibidos, y se quería que hubiera estadística, que se supiera qué pasaba con la mujer cuando era asesinada, si era un asesinato por el hecho de ser mujer, ¿no? O sea, producto de una violencia de género. Entonces, eso fue aprobado, y también fue aprobada ya lo que se llaman las unidades judiciales de violencia, que sustituyeron a las comisarías de la mujer, y ya la violencia dejó de ser una contravención, o sea, como una falta, y se convirtió en delito. La violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual es un delito que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, y se armaron
30 unidades judiciales de violencia contra la mujer, que su cabeza era un juez, y en general pues era una jueza, porque prácticamente pues eran esas feministas que habían luchado, que se habían formado, que eran abogadas, las que participaron en ese concurso para las unidades judiciales de violencia. Miren ustedes que nuestro grupo de la red de Manta, la red de atención y prevención de la violencia, 4 abogadas son ahora juezas de estas unidades judiciales de violencia que se implantaron en 25 cantones de 19 provincias del país. Entonces, están integrados por 80 juezas de primer nivel especializadas en la materia con una competencia cantonal. Entonces, esto fue un cambio bastante importante, de cualquier manera un cambio hacia mejor, porque ya se tipificó la violencia, porque antes, ¿qué pasaba? Que bueno, que existían las comisarías, y si había, por ejemplo, una situación grave de, qué sé yo, de una violencia física que producía una lesión, que por ejemplo le dio una paliza tan grande que le rompió 3 costillas y el brazo. Entonces eso se pasaba a la fiscalía, pero ahí en la fiscalía moría, tardaba muchísimo tiempo en verse ese caso, los fiscales no estaban sensibilizados con la violencia hacia la mujer. Entonces prácticamente todos esos casos se perdían o se daban prácticamente penas demasiado pequeñas y no se visibilizaba una acción de la justicia hacia esos casos. Entonces, con este Código Orgánico Integral Penal y la creación de esas unidades de violencia, pues eso cambió y ha cambiado radicalmente esos casos, y ahora sí, pues ahora se juzga y se condena la violencia hacia la mujer en el país. Bueno, ahora vamos a ver un poco la diferencia entre violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y también violencia de género. La violencia intrafamiliar, pues era lo que se manejaba en esas comisarías de la mujer y que era prácticamente el maltrato que se produce entre los miembros de la familia. Podía ser el maltrato de padres a hijos, entre hermanos, incluso entre vecinos y entre compañeros sentimentales. O sea, en la comisaría de la mujer iba, incluso si te habías indispuesto con algún vecino, también se llevaba eso como denuncia hacia las comisarías. Entonces, eso englobaba bastantes, no era tan específico, diríamos, ¿no? Esa violencia intrafamiliar. La violencia hacia la mujer, pues la ONU en 1993 pues dijo que es todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que puede tener un resultado de daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Eso era la violencia hacia la mujer, pero se fue un poco más allá y se definió lo que era la violencia de género, que es la violencia que se ejerce contra las personas en distintos ámbitos de forma sistemática y que es una manifestación de la asimetría en las relaciones de poder entre esas personas y la desigualdad entre géneros, que someten a las mujeres, a las niñas, a todas aquellas personas que no reproducen los patrones dominantes de masculinidad, como por ejemplo las personas transgénero, los transexuales, los hombres gay, entre otras. Entonces esa violencia de género ya englobaba esa desigualdad de poder, en las relaciones de poder, y esa dominación del hombre hacia esas otras personas que no reproducen los patrones de masculinidad. Y después ya específicamente la violencia de género contra las mujeres, pues es la que tiene una prevalencia más alta. No quiere decir que no haya violencia hacia los hombres, también puede haber violencia hacia los hombres, pero
la tasa o la prevalencia es mínima. Entonces, el problema de salud pública es la violencia de género hacia las mujeres. Y que no solo es familiar, sino que trasciende lo privado, porque se da en los ámbitos laborales, políticos, comunitarios, sociales, en el docente, en el eclesiástico, en todos los ámbitos de la vida social de las mujeres. Eso es un poco la evolución de los términos, para que ustedes conozcan. Y bueno, vamos a ver, no sé si hasta aquí tienen algún comentario, quieren decir algo. Vamos a ver las manifestaciones de la violencia. La violencia física, bueno, esto, lo que voy a hablar, o lo que está ahí escrito, es lo que dice el COIP, lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. La violencia física es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas, cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiere para su recuperación. Se expresa con golpes, puñetes, patadas, cachetadas, heridas, hematomas o fracturas en el cuerpo, intento de estrangulamiento, mordeduras en el cuerpo, darle medicamento u otras drogas sin su consentimiento, etc. Se utiliza cualquier instrumento que cumpla el fin de agredir. Puede ser armas, la mano, piernas, medicamentos, destornilladores, botellas, cables de luz, manguera, tanques de agua, electricidad, etc. El uso de la violencia física siempre es intencional, nunca es accidental. Y eso es muy importante. Y el femicidio es la violencia física más extrema ejercida contra la mujer, como resultado de una escalada progresiva y continua de violencia física. Eso podríamos definir como femicidio. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 141, indica sobre el femicidio: la persona que como resultado de relaciones de poder manifestada en cualquier tipo de violencia dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Entonces miren ustedes que se consiguió prácticamente definir ese femicidio y ya hacer una estadística del femicidio a nivel nacional. Que bueno, ayer estaba viendo las noticias y decían que en el año 2021 había habido 185 femicidios en el país, que es un número importante y escandaloso, obviamente. Y normalmente esos femicidios son con saña, o sea, eso salen en los periódicos sensacionalistas como que murió de 10 puñaladas, o murió de 3 tiros. O sea, se hacen prácticamente con bastante saña y premeditación. Bueno, ¿y qué es la violencia psicológica? Es toda acción o omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza directa hacia otro miembro de la familia, infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona o en terceros. Se manifiesta como con gritos, insultos, apodos, amenazas, crítica, y frases encaminadas a desconocer el valor de la persona, con la ridiculización, con el encierro, con el aislamiento de la familia o del círculo de amigos, impidiendo el acceso al estudio, al trabajo, a la recreación, coartando la movilidad, el uso personal del tiempo, las relaciones sociales, o con la carga de todo el trabajo doméstico en manos de las mujeres, subvalorando y menospreciando su aporte a la economía familiar. Y también es violencia psicológica los actos de negligencia hacia niños, niñas y adolescentes, como la no protección en situaciones de riesgo, la privación de alimento, de educación, de higiene o de atención médica. Y vamos a ver una violencia psicológica como específica, que sería la violencia patrimonial o económica, que es una forma de violencia psicológica que consiste en privar a la persona de los medios económicos de subsistencia,
para ella y sus hijos o de afectarla patrimonialmente. Es todo acto que lleva consigo la destrucción o daño de los bienes materiales, el despojo de los bienes inmuebles, negar el dinero para las necesidades de la familia, vender sin consentimiento las pertenencias de la familia, malgastar el dinero, utilizar los ahorros destinados a estudios, destinados a tratamientos médicos, arreglo de la casa, en otras cosas, obligar a firmar créditos o documentos a la fuerza, con coerción. Todo eso es violencia patrimonial. ¿Y qué es la violencia sexual? Es toda imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona que la obliga a tener relaciones u otra práctica sexual con el agresor o con terceros mediante la fuerza física, la intimidación, la amenaza, la generación de dependencia emocional o material. Eso se da sobre todo cuando son niños y es un familiar el que ejerce esa violencia, pues ahí hay una dependencia emocional que le hace, de alguna manera, que le intimida, pero no es intimidación como tal, sino como es esa dependencia emocional. Abuso de poder o cualquier otro medio coercitivo. El COIR pues señala en el artículo 170 lo que es el abuso sexual, que es la persona que en contra de la voluntad de otra ejecute sobre ella o la obliga a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal. Y el artículo 171 pues define la violación como el acceso carnal con introducción total o parcial del miembro viril por vía oral, anal o vaginal, o la introducción por vía vaginal o anal de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril a una persona de cualquier sexo. Eso es violación. Y hay otras manifestaciones de la violencia, es lo que se llama la violencia vicaria, que define, hay una psicóloga que define esta violencia, que dice que es aquella violencia contra la mujer que ejerce el hombre violento utilizando como objeto a las hijas o hijos para dañarla. El daño se ejerce a través de personas que tienen un significado especial para la mujer. Pueden ser los padres, los amigos, pero a menudo son los hijos. El daño más extremo que puede ejercer el maltratador hacia la mujer es dañar y o asesinar a los hijos e hijas. Este maltrato constata que los menores se convierten en víctimas directas de la violencia machista. Normalmente han sido víctimas indirectas porque el presenciar la violencia psicológica, la violencia física, pues ya los convierte en víctimas, pero aquí en la violencia vicaria son víctimas directas de esa violencia machista, sufren chantaje y en ocasiones peligro en su integridad y su vida. Y los divorcios y las separaciones son un factor de riesgo. Estos menores pues sufren miedo y ansiedad y pueden volverse más agresivos en estos casos. Bueno, si no pierden la vida, porque la violencia vicaria en su mayoría, pues los hijos terminan perdiendo la vida. Y esto se da en muchísimos casos y en todos los países. Bueno, aquí yo recuerdo un caso que se dio en Puerto Viejo de un señor que mató a sus 2 hijos. Ya había tenido ejercido violencia hacia la mujer, hacia su esposa, pero fue la manera de causarle el daño más doloroso a esa mujer, fue matar a los 2 hijos. Entonces eso se llama violencia vicaria. Y la violencia simbólica, pues es una práctica que resulta invisible para las propias víctimas, por lo que se aprende y se acepta y no se cuestiona. Esto es producto del patriarcado, producto de que se ha naturalizado la violencia o el dominio masculino respecto al femenino. Entonces es una naturalización de esa violencia en muchísimos aspectos, ¿no?
El término de violencia simbólica fue acuñado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu en los años 70, y este concepto se usa para describir una relación en la que el dominador ejerce un modo de violencia indirecta contra él o los dominados. Esta práctica es tan sutil que no se evidencia, y quienes la sufren no son conscientes de ello, sino que va a ese inconsciente colectivo y se va perpetuando y naturalizando. Debido a esto se vuelven cómplices de la dinámica a la que están sometidos. Se relaciona con mensajes, con creencias y con normas religiosas, y una vez que se interioriza, todo el mundo la acepta. Es lo que hemos dicho, se naturaliza. Y algunos ejemplos de esta violencia pues están en revistas, en programas de variedad, en videojuegos y hasta en caricaturas, en los concursos de belleza, donde las mujeres son exhibidas para atraer al espectador. No solo se habla de escotes pronunciados, de vestidos cortos, de maquillaje, sino en algunos casos se utiliza a la ama de casa con mandil para perpetuar ese estereotipo de género también. Los carteles que promocionan desde refacciones hasta prendas deportivas, pues, o en pizzería, pues se usa la imagen femenina para atraer al espectador. Entonces, esos carteles vienen acompañados de un doble sentido. Se ve una mujer ahí con poca ropa, y al lado, pues, esa pizza o esa comida apetitosa, ¿no? Entonces, se va cosificando a la mujer. Otra forma en la que se ejerce es cuando una víctima de violación es cuestionada por la ropa que llevaba puesta en el momento de la agresión. Entonces la víctima se convierte en el origen de esa agresión. Algunos dichos, refranes y frases de uso corriente perpetúan esos estereotipos de género. Por ejemplo, lloras como una niña, pareces vieja, calladita te ves más bonita. Entonces son estereotipos que se van aceptando y adaptando, y que prácticamente pues hacen que esa violencia simbólica pues esté en la cotidianidad de la vida de las personas. Y miren ustedes que la violencia de género pues es prácticamente un iceberg, como se ve aquí, donde lo más visible pues es la parte de los asesinatos, que es lo que más llama la atención, pero también es visible pues las agresiones, sobre todo la violencia física, la violencia sexual, y algunas formas de violencia psicológica, como las amenazas, los gritos, los insultos. Pero hay la mayoría de esa violencia, pues es una violencia que es invisible, que no tiene forma más sutil o tiene forma menos explícita, como humillar, desvalorizar, despreciar, ignorar, culpabilizar, el chantaje emocional, el humor sexista, la publicidad sexista, invisibilizar, el lenguaje sexista, y en sí todas estas, diríamos, comportamientos y actitudes pues, que hacen que esa conducta sea una forma natural de desarrollarse en la sociedad, ¿no? Entonces miren ustedes, esto es una realidad, y es una realidad que todavía sigue pasando en el país y en el mundo. Y en el mundo occidental, hemos dicho, porque lo oriental está fuera de nuestro alcance, es demasiado duro y fuerte para definirlo. Ya eso vamos a estudiarlo después más detenidamente cuando ustedes hagan la investigación. Y bueno, ¿qué efecto produce la violencia? Pues la violencia produce efecto en todo el desarrollo de la mujer. Violencia produce efectos físicos, efectos mentales, efectos sociales. Entonces hay desgarro, fractura, herida, hemorragia, aborto, discapacidad y muchas veces la muerte. Se afecta a la personalidad de las personas, destruyendo su autoestima, esto es muy evidente, su seguridad, su alegría, su creatividad, la confianza en sí misma, aumentando la sensación, la ansiedad y la depresión. Los efectos al principio son silenciosos, pero después se reflejan en ciertos síntomas inespecíficos,
como dolores de cabeza o de espalda, insomnio, pérdida del apetito, nerviosismo, cansancio, problemas ginecológicos, y en muchos casos pues se convierte en enfermedades crónicas. Se ha logrado identificar, y hay evidencia científica, sobre todo en los países del primer mundo, de 1 de cada 5 días de ausencia en la mujer en el trabajo se debe a la violencia intrafamiliar que recibe. Entonces, quiere decir que es importante pues, esta situación. La violencia intrafamiliar es causa significativa de discapacidad y muerte de las mujeres en la edad reproductiva, y la exposición a un estrés extremo, experimentado directo e indirectamente, exigen a las personas utilizar una gran cuota de energía que las desgasta, las hace sentir impotentes, las paraliza y las entristece. Realmente, pues, los efectos de la violencia, pues, dañan, diríamos, integralmente a la mujer y le producen un máximo dolor, y a veces es un dolor callado, porque realmente pues lo hacen en silencio y tienen miedo a denunciar. Vamos a ver un poco también lo que es el ciclo de la violencia, para ver que la violencia de género se convierte en una espiral que se va profundizando, donde hay primero una acumulación de tensiones, después una explosión de violencia, la fase de reconciliación o luna de miel, y la fase de aparente normalidad. En la acumulación de tensiones, pues, aparece un comportamiento agresivo de parte del maltratador. A lo mejor tira objetos, tira la puerta, rompe alguna cosa, se vuelve celoso, empieza a controlar todo lo que puede, a mirar el teléfono para ver dónde ha ido o con quién habla, trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. Y esta fase pues, puede ser durar semanas, días, meses o años, en cada caso es distinto, pero si ya diríamos, ya pertenece a ese ciclo, o sea, se repite, se va acortando, normalmente se va acortando cada vez. Después está el episodio agudo de violencia, que aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas, y entonces el maltratador pues elige la manera, puede ser violencia, normalmente al principio es una violencia psicológica, amenaza, etcétera, después pues ya una violencia física, y el maltratador es consciente de la parte del cuerpo que va a golpear y cómo lo va a hacer, incluso a veces pues lo hacen de manera que los demás no se den cuenta. Como resultado del episodio de tensión, la tensión y estrés desaparece en el maltratador, pero en cambio pues la mujer, si se le ve en el caso agudo de violencia, pues esa mujer aparece confundida, aparece histérica, debido a esa descarga de violencia hacia ella, ¿no? En cambio el maltratador como que descarga su tensión y queda como relajado y calmado. En la etapa de arrepentimiento o luna de miel, se caracteriza por un periodo de calma, no violento, con muestras de amor y cariño, porque miren ustedes que es contradictorio, pero en la violencia pues todavía existe esa relación afectiva, emocional. Tanto ella como él pues, pueden quererse, claro que si ese ciclo se repite en algún momento pues ya el amor desaparece, pero todo comenzó con un componente emocional. Entonces, en esta fase hay un arrepentimiento, o sea, se hace responsable el maltratador de lo que ha hecho, le dice que va a cambiar, que ya nunca más lo va a hacer, que va a pedir ayuda, etcétera, etcétera. Y esa fase, la mujer se lo cree normalmente, le perdona, etcétera. Y hay una cuarta fase que es de aparente normalidad, donde
prácticamente pues todo vuelve a la calma, pero que cualquier hecho puede otra vez desencadenar ese ciclo, donde empiezan a aumentar las tensiones y donde aparece de nuevo todo ese ciclo. Entonces lo que sí se ha visto es que ese ciclo se va acortando y se va haciendo más violento, cada vez más violento. Por eso ese ciclo prolongado de violencia pues, puede terminar en el femicidio. Bueno, ahora vamos a ver una serie de mitos que vamos a compartir con ustedes y vamos a discutir con ustedes. A ver, aquí dice, si la mujer es golpeada es porque se deja. Si realmente quisiera, podría dejar a su abusador. ¿Qué opinan de eso? Si la mujer es golpeada es porque se deja. Si realmente quisiera, podría dejar a su abusador. A ver, ¿es un mito o qué? Sí, es un mito, doctora, ¿Por qué? porque el hecho de que una mujer sea violentada físicamente, psicológicamente o sexualmente por otra persona, no quiere decir que ésta se deje, puesto que podrían ser varios factores los que permitan que se calle o que no lo hable. Uno de estos puede ser de que desde su casa sufrió de esta violencia y se normalizó. Entonces, al momento de casarse con una persona, ella lo tiene considerado como algo normal. O también puede que la persona que ejerce violencia sobre una mujer la haya manipulado inicialmente antes de cometer este tipo de violencia o que la tenga amenazada también. Es decir, tipo, un hombre golpea a su esposa y este le dice, si tú le dices a alguna persona, yo te voy a dejar o te voy a matar o esto va a pasar con mis hijos o tal cosa. Entonces, no es porque la mujer se deje. Pueden existir muchísimas situaciones que no permitan que la mujer hable de aquello que le está sucediendo. Ok, correcto, eso, bueno, hay, como usted ha dicho, hay muchísimos motivos, las amenazas, el miedo, también la dependencia emocional, porque a lo mejor en el fuero interno pues quiera a esa persona, también la dependencia económica, a veces la misma dependencia económica de, bueno, si yo tengo hijos y dejo a este hombre, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué van a comer mis hijos si me voy? Entonces, todo es una serie de circunstancias que hacen que la mujer no es que se deje pegar porque quiera, sino porque a veces no puede o no encuentra salida a esa situación. Y eso obviamente pues, es un mito, ¿no? La violencia intrafamiliar es provocada por el alcohol y la droga. ¿Ahí qué opinan ustedes de eso? ¿Será provocada por el alcohol y la droga la violencia? En muchas ocasiones sí, creo. ¿Por qué? Porque miren ustedes, hay muchísimas, aquí ahora mismo en Navidad ha habido muchísimas personas que beben, pero que no son violentos. Pero hay personas que son tipo inconscientes o no sé, o beben de más y son Pero violentos. muchas personas beben de más y ahí se quedan dormiditos y no pasa nada. Pues. Eso lo vemos todos los días. Ustedes pueden ver en su familia, quizá, en su familia, en sus amigos, los vecinos, qué sé yo, qué ha pasado, ¿no? Miren, el alcohol y la droga puede ser un desencadenante, un factor de riesgo que lo llaman, es un factor de riesgo. O sea, cuando se toma alcohol, las personas se desinhiben, o sea, son más habladoras, o sea, se atreven a más cosas. Entonces, una persona que tenga esa actitud de dominio, de poder, de control, cuando tiene alcohol encima o droga, pues tiene, o sea, está más desinhibido y es capaz de agredir más violentamente
a la otra persona, pero no es que todos sean así, porque la gran mayoría no lo son. Son las personas que quieren dominar, que quieren tener el control. Entonces, si además de eso pues han tomado, pues ese es un factor de riesgo que desencadena la violencia. Entonces, no es que sea la causa ya hemos visto que es esa relación de poder donde quiere controlar. O sea, es el machismo, la causa en sí es el machismo, pero el alcohol o la droga es un desencadenante, un factor de riesgo. Si se porta mal, merece ser golpeada. A ver, ¿esa afirmación será cierta? ¿Es un mito? ¿Qué es? Claro, como iba a las 11 de la noche y con una faldita corta, pues la violaron. Merecía ser violada porque no estaba a la hora que tenía que estar en ese sitio y además tenía un vestidito provocador. ¿Qué opinan de eso? O sea, si se porta mal, debía ser golpeada. Si no obedece al marido, si ha dejado a los hijos con la mamá y se ha ido con las amigas a pasar un rato, pues merece ser golpeada. A ver, ¿qué opina? Doctora, Sí. yo considero que se puede decir que esa oración es como un tipo de justificación irracional que algunas personas tienen como para justificar que están cometiendo algún tipo de machismo o están menospreciando en sí a la mujer. Porque no importa no importa cómo se puede decir, a ver, se me fue como un poco la idea, pero no hay como una justificación especial como para decir que una persona merece ser golpeada o merece ser discriminada por cómo se viste. Obviamente, miren ustedes ya han revisado los derechos humanos. Nadie merece ser maltratado, nadie merece tortura ni malos tratos. O sea, eso prácticamente pues es un derecho humano, una vida libre de violencia. Y es como usted dice, a veces se justifica, el maltratador justifica. Es que me dio celos, es que, o sea, cualquier excusa es buena para decir que merecía ser golpeada. Entonces, prácticamente esto es un mito, porque por muy mal que te portes, no mereces ser golpeado, no, o sea, hay que hablar, hay que, incluso eso podemos incluso trasladarlo a los hijos también, ¿no? Al maltrato de los padres hacia los hijos. No, los hijos no merecen ser golpeados tampoco si no se habla antes, y buscar otra manera de disciplinar a los hijos antes del golpe, ¿no? Que eso es lo que se ha estado acostumbrado, ¿no? Entonces, básicamente es una justificación, muy bien lo que usted ha dicho, y nadie merece ser golpeado. La violencia solo concierne a la familia. ¿Eso es un mito? La violencia solo concierne a la familia. Esta afirmación es verdad, es mentira, es un mito. Esa también viene a ser un mito, puesto que muchas veces el agresor lleva esta violencia fuera del núcleo familiar, es decir, la lleva a su trabajo, la lleva junto con otras personas más, amistades mismos de la familia. Entonces, es totalmente falso que la violencia solamente se da en la familia, puesto que el agresor va a ser agresor en cualquier circunstancia, en cualquier momento, y siempre lo va a extender fuera del núcleo. No, pero bueno, lo que se entiende aquí es que solo concierne a la familia, o sea que no puede salir de dentro de la familia ese problema. A eso se refiere este mito, o sea,
dice, la violencia intrafamiliar solo concierne a la familia, o sea, que sería privada, es lo que se está refiriendo ahí. Pero bueno, ya hemos visto que no puede ser privada, sino que cualquier persona que vea, que asista a una violencia, a un acto de violencia, pues tiene que denunciar, tiene la obligación de denunciar. Y ustedes como médicos, como futuros médicos, en el momento que estén en la consulta y vean, eso hay ya hasta protocolos. Hay protocolos, hay una norma técnica de cómo tienen ustedes que denunciar si son casos ya, por ejemplo, de una violencia sexual, una violencia física extrema, etcétera. Hay un protocolo y ustedes tienen que denunciar a la fiscalía inmediatamente. O mandar, si hay en algunos hospitales, pues hay la sala de día contra la violencia, la unidad contra la violencia, entonces tienen que ir directamente y denunciar ahí para que ya se tome cartas en el asunto. Entonces, lo que quiere decir este mito es que la violencia intrafamiliar es un problema de todos y no es como antes existía, que era solo un problema familiar, y si se da entre una pareja, pues la pareja tiene que resolver. Eso, imposible. La violencia es un problema de familias pobres. ¿Eso será un mito también? Ok. La violencia es un problema de familias pobres y sin educación. ¿Qué Eso dicen? también es falso, Ya. porque la violencia no distingue de clases. Correctamente, la violencia no distingue de clases sociales, se da en todos los estratos de la sociedad. Pero claro, a nivel de estrato medio y medio alto, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, una mujer que es una profesional, que tiene un trabajo y que sufre violencia, pues siente mucha vergüenza. O sea, ahí sí no quiere comunicarla a los demás. Tiene que pasar algo ya bastante importante para que denuncie. O sea, es mucho más difícil que denuncie por esa vergüenza, por esa humillación personal. En cambio, si la violencia se da en estratos económicos bajos o que la mujer no trabaja, la mujer fácilmente busca ayuda, o sea, más fácilmente que en otros casos, busca más ayuda, no le importa contar su situación. Eso lo hemos vivido nosotros en la red de atención y prevención de la violencia, donde acudían las mujeres y bueno, una vez que acudían pues no tenían problema, pero no vimos, en muy pocos casos vimos mujeres profesionales que sufrieran violencia y que acudieran a centros públicos o privados para pedir ayuda. Entonces, es un poco el miedo a la vergüenza, al que dirán, por haber conquistado a lo mejor un cargo importante, o un trabajo importante, o una carrera, y verse sometida en su hogar a un hombre, pues eso da una vergüenza extrema y no se dice. Pero básicamente pues existen en todos los estratos sociales, pobres y ricos. Bueno, y las características ya la hemos visto. Los rasgos de la mujer víctima de violencia: se cree todos los mitos, o muchos mitos, tiene una baja autoestima, se siente culpable con haber sido agredida, se siente fracasada como mujer, esposa y madre, siente temor y pánico, falta de control sobre su vida, eso es muy importante. Hay sentimientos encontrados, odia ser agredida, pero cree que le han pegado por su culpa o que se lo merecía. Eso también es un pensamiento reiterativo
de las víctimas de violencia, se siente incapaz de resolver su situación, cree que nadie la puede ayudar a resolver su problema, se siente responsable con la conducta del agresor, se aísla socialmente, tiene riesgo de adicciones, por ejemplo, sobre todo de alcohol, acepta el mito de la superioridad masculina y teme al estigma del divorcio. Entonces, hay casos de muchísimos años de mujeres que llevan años y años casadas, aparentemente en un matrimonio feliz, pero que están sufriendo una violencia constante y continua durante años, y por ese miedo a denunciar, pues no dicen nada. Entonces, bueno, nosotros en la Red de Atención y Prevención de la Violencia vimos que una de las maneras, diríamos, más fuertes de que la mujer tenga ese valor, porque nadie puede exigir, nosotros no podíamos exigir que hace la denuncia, aunque teníamos abogados, podíamos ayudarle en todo, pero eso tenía que ser una decisión de la mujer que quiera denunciar, porque a lo mejor en primera instancia iba por atención psicológica, pero después se arrepentía y decía, no, yo no denuncio. Entonces tenía que haber un apoyo, una fuerza, adquirir ese empoderamiento para superar esa baja autoestima. Y eso en muchos casos se conseguía, y nosotros pudimos conseguir con una terapia colectiva, haciendo grupos de mujeres víctimas de violencia que expusieran sus problemas conjuntamente, que analizaran sus problemas y que empezaran a conocer lo que son los derechos humanos, lo que son los derechos de las mujeres, y empezaran a empoderarse. Muchas de esas mujeres, una vez que recibían esas terapias grupales y esos cursos de derechos humanos, pues espontáneamente ellas empezaban a denunciar. Claro, ahí a nosotros nos llamaban, a la red nos llamaban que éramos los destruye hogares, porque las mujeres que iban a la red pues lograban denunciar esa violencia de género y en realidad pues salían o se separaban de su familia, ¿no? O de su marido. Entonces, es un proceso bastante complejo porque con todas esas características que tiene la mujer violentada, y que no ha sido de un día, sino que ha sido un proceso de años, el salir de eso, pues salir sola, bueno, hay algunas que salen solas, obviamente, que son muy fuertes, muy resilientes y pueden salir solas, pero la mayoría de ellas pues tienen que salir con la ayuda de otras, también con el apoyo familiar y con el apoyo de otras personas que están sufriendo lo mismo que ellas. Entonces ese mecanismo, esa metodología que empleábamos nosotros fue muy efectiva y prácticamente pues ha sido esperanzador para muchas mujeres. Bueno, señores, esto es todo de lo mucho, de lo poco que hay. Hay mucho más que hablar de violencia hacia la mujer. Es un tema bastante amplio, pero de cualquier manera, pues ustedes ya tienen un exponente para el próximo jueves. Vamos a ver el debate. El debate va a ser sobre discriminación de género, y también en la investigación, que ya les voy a decir cómo se va a desarrollar, que será posterior a eso, pero que ustedes pues ya tienen que empezar a trabajar en ello. Entonces, señores, no sé si hay preguntas, ¿hay algún comentario de parte de ustedes? Doctora, disculpe, una pregunta. Al final de sus presentaciones estaba referenciado un libro. ¿Ese Sí. libro usted lo va a colgar en la plataforma o...? Ah, bueno, si ustedes quieren que yo les cuelgue ese libro, no hay ningún problema. Sí, por favor. ¿Ya? Ok. Eso, nosotros hicimos este libro, yo recopilé toda esa información porque se cumplieron 10 años
de la Red de Atención y Prevención de la Violencia de Manta, y me pidieron que yo recopilara pues todo lo que se había trabajado sobre aquí en Manta sobre este tema, ¿no? Entonces hicimos este libro, claro, se recogió información de distintas fuentes, entonces en ese un poco me he basado para hacerles esta presentación. Bueno, señores, entonces el próximo jueves, como les digo, pues veremos un poco, haremos un taller para ver cómo se va a organizar el debate, y también les daré algunos recomendaciones para hacer la investigación que vamos a hacer la grupal sobre una revisión bibliográfica de algunos tópicos sobre violencia de género. ¿Ok? Bueno, yo creo que esto es un tema bastante actual y un tema de interés para todos y todas. Yo creo que prácticamente pues es un tema que ustedes pues van a sentirlo, porque incluso a nivel social pues todos los días pues se están viendo los casos que existen en la localidad y en el país de esta situación. Entonces, yo inmediatamente voy a colgar también esta presentación en el aula virtual, y el libro pues lo subiré en Teams. ¿Ok? Bueno, señores, pues nos veremos el próximo jueves y seguiremos hablando más de este tema. Gracias. Gracias, Muchísimas doctora. gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora.